que hoy precisamente está publicando, también estamos publicando en Rompeviento un artículo de opinión de él sobre el caso Digna Ochoa. Michael pues colaboró, trabajó, fue muy cercano con Digna Ochoa. Usted no debe, creo, y le sugiero, no debe perderse este artículo que escribió Michael Chamberlain y que además está disponible también en podcasts. Y a lo mejor va manejando, pues puede escuchar también ahí el artículo de Michael, a quien le damos la más cordial bienvenida. Michael, buenos días y gracias también por tu video, el mensaje de felicitación y felicidades a ti también. Gracias, buenos días, Michael. Buen día, felicidades, feliz primer aniversario de Momentum, que sean muchos años más de periodismo libre e independiente. Y claro que sí, y muchos años más que tú estés cada semana con nosotros, mi querido Michael, muchas gracias. Nada pues me va a gustar más. Y que te sigan hablando de otros medios, aunque sea a ti o a tu otro yo. En fin, Michael, pues este tema de Digna Ochoa lo abordamos también con David Peña, que es su abogado, quien ha llevado el caso y que pues muchas y muchos quienes conocemos toda esta historia, quienes seguimos de cerca, conocimos a Digna o seguimos el caso de Digna, pues que nos cimbró de muchas maneras y que hay que ser persistente, perseverante, tenaz para llegar hasta 20 años después y tener un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de esta naturaleza. Platícanos, Michael, ¿qué nos cuentas en este artículo que estamos publicando en Rompeviento TV? Bueno, este artículo, pues me di el atrevimiento de hacerlo más a partir de mi vivencia personal, de cómo viví yo y conocí a Digna y lo que vi en su momento en el contexto de su muerte. Celebro también cómo no, la sentencia de la Corte. Celebro y como reconozco en el artículo, agradezco por esa tenacidad tanto de David como de Carla, su compañera, Carla Michelle Salas, en defender este caso y acompañar a la familia Ochoa todos estos años. Son 20 años, parece mentira, pero son muchos años. Y afortunadamente esta sentencia nos ayuda a no olvidar. Yo en aquellos años me tocó estar muy de cerca del Centro PRO porque trabajaba yo para la Red Nacional de Derechos Humanos y en su momento la red tenía su oficina en las instalaciones del Centro PRO, primero en la colonia Roma y luego en la San Rafael, y ahí es donde yo convivía casi todos los días con Digna. Con Digna me tocó además viajar a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, al juzgado, para mirar, por ejemplo, la carpeta de investigación del caso Acteal. Me tocó mirar con ella las primeras fotografías de cómo recogieron los cuerpos, en fin. Me tocó también acompañar a Digna en alguna ocasión a Guerrero, a propósito de la masacre de Aguas Blancas, que fue un caso que también asumió en su momento la Red Nacional junto con el Centro Miguel Agustín Pro, muy en sus inicios, a documentar y hablar con la gente. En fin, a mí me tocó conocer a Digna con ese carácter afable, amable y a la vez fuerte, comprometido, con la vigencia de los derechos humanos y con la gente sobre todo más pobre, ¿no? Y bueno, me tocó también mirar cómo este contexto del sexenio de Zedillo, en donde las amenazas a defensoras y defensores de derechos humanos era un tema de alta preocupación, y no tenía que ver solamente con las amenazas a Digna ni con las amenazas al PRO, sino con una serie de amenazas fuertes en contra de defensores en muchos estados del país. Recuerdo en Oaxaca, en Chiapas, evidentemente, en Tamaulipas,
con Arturo Solís, que defendía desde entonces migrantes, en Chihuahua, es decir, en Veracruz, en Hidalgo, sobre todo en regiones en donde se fue militarizando poco a poco esos territorios, muchos tenían que ver con pueblos indígenas, en fin. Y es en este contexto en donde uno de los focos de atención pues, fue efectivamente el Centro PRO, que fue en diversos momentos amenazado su director, los abogados, los visitadores, en fin, insisto que no solamente Digna. Y había una serie de patrones que trato de explicar ahí en el artículo que eran interesantes porque tanto en las oficinas de la calle de Puebla, en la colonia Roma, y en una segunda ocasión en la San Rafael, donde están actualmente, ocurrieron estas amenazas que antes se hacían, en donde recortaban letras del periódico y las pegaban en una hoja de papel y las ponían por debajo de la puerta. Hoy las amenazas son más sofisticadas, pero y cómo iban estas amenazas avanzando. Es decir, primero se encontraba abajo de la puerta, luego la amenaza se encontraba en el escritorio de la recepción, y luego la amenaza un día después o 2 días después se encontraba en las oficinas o en los archivos de alguno de los abogados. Y luego las amenazas que se encontraban en las calles, alguien que entregaba un papel en la mano a Digna, recuerdo mucho un caso justo en la arquidiócesis de la Ciudad de México, hasta llegar a estos casos de secuestro terrible que sufrió Digna en un momento dado. Y esto ocurrió como en 2 ocasiones, que sumado a estos otros hechos, comento ahí cómo me tocó comentarlo todavía hacia el 98, 99 con Carlos Beristain, que a la postre, bueno, fue parte del grupo de expertos independientes para el caso Ayotzinapa, algunos lo recordarán, y él desde entonces ya acompañaba casos de agresiones a personas defensoras de derechos humanos en diversos países de América Latina, y él había venido a México justo para dar algunos talleres de cómo protegernos ante las amenazas. Y platicaba yo con él informalmente sobre estos eventos y estos patrones, y él muy contundentemente recuerdo que me dijo, mira, yo he visto estos patrones cómo suceden en Colombia y en Guatemala, y esto tiene que ver con inteligencia militar, tiene que ver con un desgaste psicológico en contra de los defensores, y aunque se ensañen con uno, va dirigida a toda la comunidad. No volví a ver a Carlos después de muchos años, pero un año después, quizá 2, Digna es asesinada, y recuerdo muy bien las palabras de Carlos, porque el efecto que tuvo el asesinato de Digna no solamente cuestionaba la recién estrenada transición democrática a la que nos habían vendido, reiteraba que pues, las fuerzas oscuras estaban ahí, mandaba un mensaje a los defensores y defensoras acerca de la impunidad, acerca del miedo y el riesgo que aún persistía, y bueno, y había mucha rabia y mucha indignación después de lo ocurrido. Pero quizá el punto peor es cómo esta campaña ejercida por la Fiscalía de la Ciudad de México en aquel entonces, pues llegó a dividir a la comunidad en esta discusión de si había sido un suicidio o había sido un asesinato. Terrible porque esta campaña en torno a la idea del suicidio estaba basada en la denostación de Digna como mujer, como defensora de derechos humanos, porque la hipótesis de la actual, hasta la fecha de la Fiscalía es que Digna no solamente se había suicidado, había simulado una ejecución. Es decir, había montado un teatro para que todos pensáramos que la habían matado cuando en realidad se había suicidado, por cierto, de 2 balazos, ¿no? Al estilo Paul Kanga también, ¿no?
Se revisó por parte de peritos de la comisión, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cómo se había integrado la investigación. Finalmente el caso, estoy yendo muy rápido, pero 20 años después llega a la Corte Interamericana y la Corte efectivamente responsabiliza al Estado mexicano por la inconsistencia en la investigación y por haberla montado sobre la denostación de prejuicios de género y el nombre de Digna, ¿no? Para quienes conocimos a Digna, pues no, Digna era una persona muy consistente, era muy afable. Yo reivindico el derecho a suicidarse, ¿no? Es decisión de cada quien. Pero en este caso no se trataba de eso, sino de señalar cómo la perversidad de Digna en engañar a todo mundo, intentar engañar a todo mundo, y eso significaba que toda su vida nos engañó a todos de la misma manera. Y eso en realidad terminó dividiendo al movimiento, innecesariamente digo yo, pero finalmente logró el objetivo, si ese fue, de dar un golpe certero al movimiento de derechos humanos. Ese texto que me parece muy valioso y muy personal que publicas en Rompimiento, Michael, te refieres a esta forma como le llamas, pues, a la intento de la segunda muerte de Digna, y es lo que te quería preguntar, dos puntos en específico. Uno, exactamente esta idea de algunos que colaboraban con Digna Ochoa, que se convencieron, por llamar de alguna forma, de la tesis de Renato Sales, que era entonces el fiscal que llevaba el caso de Digna Ochoa, que insistía mucho en la teoría del suicidio. Yo recuerdo que conversé con él algunas veces para, pues justamente por la investigación, varios reportajes que publiqué en el suplemento Maciosare de La Jornada, y él inclusive nos decía, a Arturo Cano y a mí, que se había dedicado a estudiar a profundidad todos los libros que encontraba sobre la idea del suicidio y la forma de en la cual las personas que recurrían a este método trataban inclusive de presentarlo como algo distinto, pues. O sea, él sí se especializó en eso. Y me llama la atención esto que tú planteas de cómo compañeros de Digna Ochoa, pues se convencieron de esta tesis. Y yo te quiero preguntar tu opinión sobre este punto en específico, porque algunos de estos personajes, pues ahora forman parte del movimiento de la 4T. Entonces la Corte Interamericana ya estableció que el Estado mexicano es responsable del abuso, de las violaciones a los derechos de Digna Ochoa y obliga a una nueva investigación. ¿Le ves futuro si tomamos en cuenta que algunos de estos que participarían en esta segunda muerte simpatizan con el presidente López Obrador? ¿Qué posibilidades hay de que haya de que se acate al 100% lo que establece la Corte, por un lado? Y por el otro, si es verdad, lo recuerdo también perfectamente en su momento, esta tesis de crear miedo, de aterrorizar a los defensores de derechos humanos, que era muy típica de inteligencia militar, aprendida en la misma fuente de la cual abrevaron los agentes de inteligencia militar de los regímenes duros de Colombia y de Guatemala, la CIA, Estados Unidos. Y ahora tenemos un gobierno que le da mucha fuerza y respaldo a los militares, y algunos de estos militares son de aquella misma fuente original de represión. Tu valoración de esos dos puntos, Michael. Sí, mira, la Corte suele decir que cuando emite una sentencia, en sí misma esa ya constituye una reparación, y sí lo creo, ¿no? No es todo, pero en sí misma yo creo que el que la Corte reconozca no solamente cómo se hizo mala investigación, sino cómo se denostó a Digna como persona, me parece que es sumamente importante. Me parece que nos reacomoda, diría así, las ideas a sociedad civil, a los activistas, defensores de derechos humanos, en algo que menciona en el artículo. Antes que nuestra opinión está el derecho a la verdad. Tenemos que exigir, aunque no nos guste, ¿no? Tenemos que exigir que haya verdad en el caso de Digna. Si lo va a cumplir
el Estado mexicano, ya no hablemos del gobierno, sino del Estado como tal, pues lo vamos a ver. Desafortunadamente hemos visto sentencias de la Corte que a la fecha no han sido cumplidas en su totalidad, incluso de casos, evidentemente, que no tienen que ver con este gobierno, con la actual administración. Eso yo creo que va a ser el trabajo siguiente que le toca a David y a Carla, ¿no? Y espero yo que con el apoyo de la sociedad civil también, para que estos elementos se cumplan, particularmente los que tienen que ver con reparación simbólica, que ordena la Corte, como esto de poner un premio para defensoras y defensores con el nombre de Digna, nombrar una calle en Misantla, Veracruz, de donde ella es originaria, y en la Ciudad de México, en fin. Esto que combata la idea de que Digna era una persona perversa y mala que no tenía otro propósito más que engañarnos, y su último engaño fue hacernos suponer que la habían matado, ¿no? Cuando realmente se suicidó. Vamos a ver. Efectivamente, vaya, recordemos que cuando esto sucedió, quien era jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador. Renato Sales actualmente es fiscal en Campeche, gobierno también de la 4T con Laida Sansores. Sí, vaya, no sabemos cuál sería la reacción. No me preocuparía tanto la reacción de estos funcionarios, insisto, como los de la propia sociedad civil. A mí me gustaría que nos reivindicáramos, ¿sabes? Como activistas, como defensores de derechos humanos, los organismos que participamos todavía de la Red Nacional de Derechos Humanos, nos pudiéramos reivindicar con Digna, digamos, post-mortem, reivindicar su nombre, reivindicar además su pertenencia a esta familia, y exigir que haya justicia y verdad en su caso. Más importante que el gobierno, creo que es la sociedad civil, que pueda reencontrarse en la exigencia de estos derechos, ¿no? Pues es una buena propuesta, Michael, y me parece que de la sociedad civil y de los organismos civiles también, ojalá te tomen la palabra también, porque me parece que sí, si algo le debemos a Digna, es eso, otra vez redignificar a Digna Ochoa. Así que, Michael, te queremos agradecer que nos hayas acompañado, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, y pues nos seguimos en comunicación, Michael. Gracias. Un abrazo, nuevamente felicidades, muchas gracias a ustedes. Gracias, Michael. Gracias.